por lo que señalabas antes, de que te das cuenta al escribir este libro de que en realidad es tu primera novela, que estaba ahí desde el principio, entre la situación de la que parte, la agonía del padre, ¿no? Y la novela, la escritura de la novela, transcurre un lapso importante de tiempo que bueno, que podría ser interpretado simplemente como una maduración de la pérdida precisamente, ¿no? Bueno, decía recientemente, por cierto, un autor asturiano, aunque de rebote, como Rafael Rey, que acaba de sacar una autoficción también sobre la muerte de su padre y de su madre, ¿no? Amores intempestivos, que precisamente la experiencia de la pérdida es la que nos lleva a madurar, ¿no? Que todos empezamos a madurar cuando tenemos las primeras pérdidas, ¿no? Podría ser interpretado por ahí como la necesidad de precisamente en términos psicológicos de la superación del duelo, ¿no? De alguna manera, pero bueno, es mucho tiempo para eso, ¿no? Y probablemente parece más bien que lo que requería era una distancia, ¿no? Una distancia que te permitiese facilitar eso que podríamos llamar, y que antes reconocías y describiste tan certeramente, la propia razón de ser, ¿no? En tu propia razón de ser como escritor, como filósofo, como literato, como persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa distancia temporal, ese tiempo que transcurrió era el imprescindible para eso. ¿Crees realmente que, sí, que no es sé el proceso de maduración necesario sí, para que el recuerdo se convierta en literatura? Sí. Yo sinceramente, Nacho, te confieso que yo he sabido siempre que quería escribir sobre mi padre, ¿no? Y creo que también he sabido siempre que solo iba a poder hacerlo en plenitud y con tranquilidad y con sosiego en el momento en que él falleciera. No solo por pudor, que obviamente el pudor es importante en la literatura, sino porque, bueno, yo de alguna manera tenía la sospecha de que, a pesar de que la muerte de mi padre es una muerte anunciada, su muerte también iba a traer cosas nuevas, ¿no? Para mí, en mi conocimiento, tanto de él como mío. Supongo que eso tiene que ver con esta frase que mencionabas de Rafa Rey, ¿no? De que solo las pérdidas comienzan a conformar nuestra madurez, ¿no? Me recuerda un poco aquella, es como una variación de aquella maravillosa frase de Céline de que la experiencia es una lámpara que solo ilumina a quien la lleva, ¿no? Sí. Es decir, no podemos aprender de las pérdidas ajenas. Tenemos que vivir las pérdidas propias o las ganancias, lo que sea, ¿no? Pero hay que cada pequeño mono tiene que cubrir su peaje, ¿no? Entonces, eso, por un lado yo creo que era consciente de que tenía que cerrarse el ciclo vital de mi padre, tenía que cerrarse la peripecia existencial de mi padre para que yo pudiera empezar a escribir. Sin embargo, también creía que esa transición hacia la escritura, una vez la muerte de mi padre tuviera lugar, iba a ser poco menos que inmediata, ¿no? Porque, bueno, yo había hecho una labor de rumia muy fecunda a lo largo de años, ¿no? Tenía muchas ideas sobre... Porque la relación con un padre enfermo, en mi caso, había sido tan dilatada, ¿no? Nos cuenta que el libro explica que mi padre enferma cuando yo tengo apenas 12, 13 años y fallece cuando yo tengo 45, es decir, son más de 3 décadas de convivencia con un organismo maltrecho, digamos, ¿no? Y aún así, lo que para mí quizás fue más sorprendente, uno de los elementos más impactantes, que también fue un aprendizaje de que la literatura no deja nunca de enseñarte cosas, ¿no? De que uno no es siempre un aprendiz en cuestiones de hablar con la literatura. Es que cuando mi padre murió dictó una nueva moratoria, ¿no? Su muerte, de alguna manera, dictó un nuevo aplazamiento de la escritura, ¿no? Yo tuve que volver
a rumiar todo aquello que ya creía metabolizado. Tuve que volver a mirar con otros ojos todo lo que había sido nuestra relación. Tuvo que pasar un periodo de tiempo relativamente largo, casi 2 años, y además sentía, y esto es muy interesante, ¿no?, que me faltaba el mecanismo que pusiera en marcha la escritura, ¿no? Y ese mecanismo, como yo explico en el libro, en la primera página, en un párrafo, llega del modo, y este es el gran misterio para mí de la escritura, ¿no?, llega del modo más azaroso y más inesperado posible, ¿no?, para mí, que es a través del descubrimiento de una pintura, de algo completamente alejado de lo que yo voy a contar luego. Sí, sí, sí. Es nada menos que el descubrimiento de una pintura china de hace 1000 y pico años, en la que un pintor pinta un caballo, ¿no? Pinta un caballo con tanto realismo que este caballo es un caballo de los establos imperiales, del señor que le paga. Bueno, pues al día siguiente de que este pintor ejerce su magisterio, descubren que el caballo este cojea, ¿no? No camina bien. Van al cuadro y ven que, coño, el pintor se ha olvidado de pintarle uno de los cascos. Esta anécdota que cuenta Simon Leys, uno de los grandes sinólogos de los últimos 50 años, en un libro maravilloso que se llama Breviario de Cosas Inútiles, me hace darme cuenta de que, como en la anécdota, lo que tenemos que intentar es que nuestros libros sean capaces, los verdaderamente importantes son aquellos capaces de conjurar a la realidad. Bueno, yo es lo que he intentado. Humildemente, lo que intenta No entres dócilmente en esa noche quieta es conjurar la vida del padre, y al hacerlo, misteriosamente también revelar la mía propia, ¿no? Y bueno, todo esto que contaba así parece, en fin, una cosa como muy meditada y muy tal, pues no, tiene que ver con los azares, tiene que ver con circunstancias que no están en el origen necesariamente de la cabeza del escritor cuando empieza a acercarse a su tarea, ¿no? Y que es precisamente también, creo, lo que hace extraordinariamente sorpresiva, sorprendente y maravillosa la actividad de la literatura. Hay algo, Ricardo, que a mí me resulta apasionante cuando, o alguien, en este caso alguien, en tu relato, ¿no?, en tu historia, ¿no?, en medio de ese mundo que tú describes tan difícil, ¿no?, de dolor. Hay un párrafo donde hablas de vivíamos en un mundo de dolor, ¿no?, de enfermedad, de cierto sufrimiento, ¿no? Me estoy refiriendo a la figura de tu madre, que a mí me resulta, y lo digo para la gente que pueda leer el libro, me resulta apasionante cómo, en qué medida incide ella en esta historia. ¿En qué elementos se está poniendo en marcha en tu relato? ¿En qué medida incide en tu relato la posición que ella tiene en medio de esta historia, sin que develemos evidentemente nada? En mi ánimo, mi madre ha sido siempre una víctima, ¿no? Ha sido siempre, pues, una persona que, en el mío, en el suyo no. Es decir, otra cosa que me ha enseñado la escritura de este libro es que un poco es aquella enseñanza de Rashomon, ¿no?, de la película de Kurosawa, que si 4 personas cuentan la misma cosa, lo que van a contar es 4 historias distintas, ¿no?, porque en función de la perspectiva que cada cual adopte en la historia, el resultado del relato es completamente distinto. El relato de Ricardo Menéndez Salmón es completamente distinto al relato de la madre de Ricardo Menéndez Salmón, contando la misma cosa. Si mi madre ejerciera su derecho a contar este libro, ¿no?, a su modo, sería un libro completamente distinto. Entonces, desde mi ánimo, desde mi perspectiva, yo he visto siempre a mi madre como una víctima, ¿no? Una víctima en el sentido de que creo que es una mujer a la que la vida le robó muchas cosas, ¿no?, a través de la enfermedad de mi padre. Le robó la juventud,
le robó la posibilidad bueno, de disfrutar de muchas circunstancias. Hizo de ella, yo creo, una figura empequeñecida, de alguna manera un poco jibarizada, ¿no? A la sombra de convertirse en una especie de cuidadora, ¿no? de enfermera permanente, ¿no? La disminuyó desde mi punto de vista. De hecho, hay un momento en el libro en el que yo hablo de mi madre como una especie de figura en el retrovisor, ¿no? A la que yo veo alejarse, empequeñecerse y a veces casi desaparecer, devorada por las circunstancias que la vida le pone ante los ojos, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, aunque pueda parecer una figura menor, una figura que aparece muy poco en el libro frente a la figura dominante del padre, yo creo que ella siempre está, es como una música que siempre está sonando ahí al fondo. Es que es esto lo que me sorprendió, sí, ¿no? Sí. Y me apasionó. Y te voy a confesar una cosa, incluso como quería saber más de ella, ¿no? Tenía más esas... Pero yo también querría saber. Ya lo sé. Yo también querría saber. Es un poco, yo creo, una de los resúmenes que el libro da. Yo también querría haber sabido más de mi madre, ¿no? Lo que pasa que mi madre, insisto, es una figura que queda de algún modo muy desdibujada, muy atenazada, y a la cual creo que le toca satisfacer roles, pues bueno, muy ingratos, ¿no? Lo curioso, insisto, es que yo no puedo arrogarme la verdad sobre esta percepción, porque si tú preguntas a mi madre qué percepción tuvo ella de su vida en esta historia, es completamente distinta. Ella no se siente una figura de mediada, no se siente una figura... Ella te dirá que, bueno, las cosas que hizo, y además yo debo creerla, ¿no? Claro. Estoy convencido de que es así, ¿no? Claro. Pero desde su propia autopercepción, ella fue una mujer que ha tenido una vida plena, ha tenido la vida que quiso tener, ¿no? Una vida de entrega, de dedicación al hombre que amó, por supuesto. Y a través de todo el libro yo la sentí como una música de fondo que está permanentemente ahí. Sí, está, porque además, bueno, una banda sonora que está en ahí. mi caso, obviamente, una de las circunstancias también el libro incide mucho es que nosotros éramos una familia muy pequeña, ¿no? Yo soy hijo único, en un momento extraño en el que en los años 70 en España hay muy pocos hijos únicos, ¿no? Sí, yo pertenezco a la generación del baby boom y sin embargo esto lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Yo era siempre, era en clase, era extraño porque todos mis compañeros tenían hermanos, ¿no? Solo yo era... Entonces, en un ámbito familiar tan corto, obviamente, bueno, pues todo resuena mucho más, ¿no? Y claro, ni mi madre ni yo teníamos otros cómplices ni otras muletas en muchas ocasiones para sobrellevar o para apoyarnos frente a aquella historia tan dura a la que la vida nos había arrojado en una edad muy joven, porque yo era muy joven, obviamente no estaba armado ni intelectual ni emocionalmente, seguramente para enfrentarme a las cosas que tuve que vivir de pronto, ¿no? De la noche a la mañana a partir de ahí. Y mi madre era muy joven. Mi madre es una mujer muy joven aún hoy. Mi madre tiene 71 años, quiero decir. Lo digo en Asturias, es una chavala, ¿no? Claro, es una mujer jovencísima. Entonces, claro, a mi madre la enfermedad de mi padre pues la sorprende con 30 años. Bueno. Y con 30 años la vida te roba muchas cosas. Bueno, pues nada, ahora que acabas de confesar que tu madre tiene mi edad, en este momento, pues nada, la novela, como acabas de decir, pues evidentemente parte de una agonía, es una novela que transcurre por esa oscuridad que estabas describiendo también, pero sin embargo avanza hacia un final que, convirtiéndote a ti ya en un personaje maduro, arroja luz, ¿no? Arroja probablemente más luz que ninguna de tus novelas anteriores en su final, ¿no? De hecho, llegas a decir en un momento que tras todos
esos problemas y toda la carga heredada del padre, carga que supone pues la enfermedad, la dependencia, el alcohol como refugio, etcétera, etcétera, y todos los temores que eso te provoca, al llegar a la madurez, te sientes, creo que dices literalmente, si no indemne, al menos invicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, arroja luz y ello ha situado al libro en algunas interpretaciones del libro. Por ejemplo, recuerdo ahora una de Iván Recarte en el blog que tiene, Libros y Literatura, me parece que se llama, en la que dice que tu libro es un libro que sana precisamente porque hace daño, ¿no? Y lo sitúa entonces en torno a una literatura que podríamos situar, por poner algún ejemplo reciente, pues como una especie de versión narrativa del reciente ensayo de López Otín de La vida en 4 palabras, ¿no? Es decir, en una especie de literatura de autoayuda. Yo creo que eso es muy injusto, ¿no? Es muy injusto porque evidentemente por cosas que luego hablaremos también, de que tú, como manifestaste repetidamente, y es evidente en tu literatura, no escribes pensando en ningún lector, ¿no? Y menos cuando eres perfectamente consciente de que, dimitida la crítica más o menos rigurosa, es el mercado puramente el que dice a los lectores lo que quieren leer, lo que deben querer leer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que querría es, bueno, que te postulases un poco qué opinas tú de toda la literatura ensayística, pero sobre todo narrativa, que está saliendo también, que sí es explícitamente literatura de autoayuda, ¿no? Digamos, japiología, ¿no? La japiología al uso. Bueno, hombre, sí, la conozco poco, debo confesar que, en fin, no la frecuento porque es que, bueno, los míos tampoco. Hay tanto a lo que atender que no está la vida para perder tiempo. Para estar perdiendo el tiempo en estos asuntos, ¿no? Dicho esto, yo creo que se puede hacer una lectura sin necesidad de mencionar palabras, eso como libros de autoayuda o como libros incluso terapéuticos. Yo sí creo que este libro tiene un enorme componente catártico. Sí, es evidente. Yo creo que este es un libro, bueno, tiene algo de expiatorio, ¿no? Tiene algo de a mí me gusta, hay un libro para mí decisivo en mi formación, es un libro muy pequeño y es un libro difícil, que es el Monsieur Test de Paul Valéry, ¿no? En ese libro Valéry dice, y yo recojo esa imagen en No entres 12:20 en esa noche quieta, que hay que entrar en uno mismo armado hasta los dientes, que hay que hacerse a uno mismo la visita del casero, que es la visita más desagradable, es la visita del tío que te viene a pedir pasta y te viene a controlar que no le hayas estropeado las ventanas y el techo, ¿no? Yo creo que es cierto, hay que entrar en uno mismo así. Porque entrar en uno mismo así es la garantía de que podamos salir limpios de esa visita, ¿no? Heridos pero limpios, ¿no? Que a lo mejor iba por ahí esa mención que decías de este blog de Recarte, ¿no? Heridos pero sanos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido este es un libro que genera esa sensación, seguramente en ciertos lectores, sin necesidad por ello de convertirse en una especie de producto happy, ¿no? Como tú decías, para entrar y estar complacido y no. Y la prueba es que yo creo que hay una serie de libros que me doy cuenta que han venido formando mi educación como lector
a lo largo de las décadas y que se han acercado a este tema tan universal, ¿no? De la relación padres-hijos, por extensión, y en concreto la relación padre-hijo. Yo antes mencionaba al principio de la charla el libro que para mí lleva este asunto quizás a su máxima expresión, al menos también es El patrimonio de Philip Roth, para mí un libro de una verdad, voy a llamarlo así, y de una impiedad al mismo tiempo por momentos, y de una ternura al mismo tiempo. Claro, hablar de ternura cuando hablamos de Philip Roth es hablar de palabras mayores, ¿no? Porque hablamos de uno de los gigantes de la literatura de los últimos 100 años, ¿no? Claro, cuando Roth se pone tierno, pues es que se pone tierno como cuando Tolstoy se ponía tierno, ¿no? Es una ternura que es muy difícil de dedicar, y cuando Roth se pone impío y se pone feroz, pues hay que acorazarse porque te barre, ¿no? Y hombre, yo quiero pensar que en mi humilde estatura, obviamente no me voy a comparar yo con estos escritores que estamos mencionando, pero hay una serie de libros, ¿no?, que creo que se han acercado con enorme honestidad y con enorme fecundidad a la figura del padre. Estoy pensando también, por ejemplo, en un libro como Una historia de amor y oscuridad, de Amos Oz, aunque aquí la protagonista es más bien la madre, ¿no? Narra este personaje atormentado de su madre, esta madre que se suicida, cuando Amos Oz, otro escritor para mí extraordinario, es apenas un niño y él ha intentado siempre convivir con ese fantasma. Hay un libro muy hermoso, creo, en nuestra tradición más cercana, que es El tiempo de vida de Marcos Giral Torrent, ¿no? Un libro creo que es realmente importante sobre la relación padre-hijo. Es decir, hay toda una literatura muy granada y muy memorable que se ha acercado a este asunto y lo ha hecho sin necesidad de caer en esas mieles que mencionaba Nacho de la literatura que se aplaude a sí misma y que busca un lector que salga reconfortado de tal, sin al mismo tiempo renunciar a que no creo que exista una contradicción entre pagar un peaje duro, digamos, y salir reconfortado del libro, ¿no? Yo sé que he pagado un peaje para escribir este libro, ¿no? Este libro a mí me ha dejado una herida profunda, pero también creo que salgo de este libro más satisfecho desde el punto de vista literario que de ningún otro, y también más aliviado desde el punto de vista vital y experiencial que de ningún otro. Sí, en ese sentido un poco te lo decía, ¿no? Porque evidentemente esa literatura, toda la que acabas de mencionar, Roth, etcétera, en ningún momento trata de ser ejemplarizante, ¿no? Sí. Ni proponer vías reproducibles por otros, de superación, por ejemplo, del duelo o cuestiones semejantes, ¿no? Frente a esta literatura, pero como sabes, esta literatura de autoayuda sí tiene valedores en lo que podría llamar la supuesta izquierda, ¿no? En la tercera vía, por ejemplo, Anthony Giddens, ¿no? Llegaba a decir llegó a decir en algún momento que en este momento la felicidad estaba al alcance de cualquiera porque existían los libros de autoayuda, ¿no? Por decirlo muy rápido, ¿no? Entonces, a eso era a lo que me refería, ¿no? Que me parece absolutamente impropio, pues, hacer esa calificación, ¿no? Además es que con la literatura de autoayuda hay que tener mucho cuidado, porque puedes terminar asaltando al Capitolio de los Estados Unidos, que me estaba acordando también de Apegos feroces, ¿no? De Vivian Gornick es decir, yo creo que hay que pagar un peaje de honestidad y valentía, claro, y eso deja herida. Por cierto, en ese sentido, Ricardo, te quería comentar una pequeña anécdota que tal vez la conozcas. Y esa. Un día en una librería muy conocida de aquí de Gijón, en Paradiso, un amigo común, Chema Castañón, ¿no? me comentó que tu padre iba
previo a tu cumpleaños a comprar libros allí, ¿no? Y que libros para ti, algún regalo de libros para ti. Y que a Chema le impresionaba mucho, mucho, ¿no? Lo orgulloso que tu padre se sentía de ti, ¿no? Y que siempre le decía la misma cosa, ¿no? Chema, recomiéndame un libro de esos tan complejos e interesantes de los que les gusta a mi hijo, ¿no? Y me lo comentaba, ¿no? Es el precio de la honestidad, es el precio de intentar escribir con honestidad. A mí me gustaría preguntarte por el proceso creativo de este libro. ¿En qué medida se parece al de otros o en qué medida ha sido para ti tan distinto? Sí, yo creo que hay un cambio fundamental y esto entronca con la primera pregunta que nos planteamos y quizá incluso sirva para cerrar un poco la reflexión sobre el libro, ¿no? Cuando yo te negaba que esto fuera una novela, que esto era otra cosa. Y tiene que ver con la estrategia precisamente de acercamiento a la literatura, ¿no? Yo, que soy un novelista, fundamentalmente, que la mayor parte de mi obra ha consistido en escribir eso que Vargas Llosa ha llamado inmejorablemente la verdad de las mentiras, ¿no? Las novelas son mentiras que cuentan verdades, ¿no? ¿Cómo funciona un novelista? Bueno, un novelista parte de los hechos, digamos, ¿no? Y, perdón, parte de una idea que le resulta atractiva, la que sea. Por ejemplo, en mi caso, pues, hablábamos antes, ¿no? La responsabilidad, una idea que me atrae, ¿no? Y lo que hace es vestir esa idea con una peripecia, ¿no? Bueno, yo voy a escribir una novela sobre la responsabilidad y entonces voy a contar la historia de un hombre que en determinada circunstancia tiene que escoger entre su conciencia y la supervivencia de un ser querido, ¿no? Ya está, vale, construís una novela con eso. Aquí el mecanismo de trabajo ha sido la inversa. Es decir, aquí he partido, el trabajo de escritor ha sido partir de los hechos, de los hechos brutos, de eso que Mann llamaba la materia bruta de la que la vida está hecha, ¿no? 21 horas. Todavía dentro del mármol. Y de ahí decantar, destilar las ideas que esa vida bruta te ofrece, ¿no? Que en este caso han podido ser pues 3 o 4, ¿no? La bondad, la verdad de las relaciones, culpa, en fin. En ese sentido ha sido completamente distinto el trabajo del escritor, ¿no? El novelista va de la idea a la peripecia donde esa idea se encarna, y creo que en este caso, cuando uno trabaja con su propia vida, pues parte ya de ese enorme material ya dado, ¿no? Aquí no hay que hacer un esfuerzo de imaginación. La imaginación ya ha trabajado para ti, la realidad te ha puesto al alcance. No tengo nada que inventar. Lo que quiero decir es que en este libro no hay nada inventado. Hay la destreza de un novelista puesta al servicio de una historia que yo no he manipulado. La he manipulado en el sentido de que la cuento. Y obviamente desde el momento que contamos manipulamos, pero no me invento nada. No me invento nada, no hay ninguna circunstancia que yo añada para investir. Es decir, si hablo del fuego fatu es porque mi padre se parecía a Maurice Gonet, no se parecía a Charlton Heston, ¿no? Si hablo de alcoholismo es porque mi padre pues tiene un problema puntualmente con el alcohol, no lo tiene con la heroína. Si hablo de mi hipocondria es porque yo soy un hipocondríaco severo, no porque me hubiera gustado ser un hipocondríaco porque piense que la hipocondría es una enfermedad literaria. A esto es a lo que me refiero. Y de todo ese conjunto de circunstancias, pues es de donde el novelista, en este caso que yo soy, saca
una serie de ideas para aplicar a otro formato de la narrativa, que es en el que yo he trabajado aquí, ¿no? que es esto que podríamos llamar la memoir, o este término de Annie Ernaux, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es la autosociobiografía, ¿no? Porque yo creo que también cuando uno hace autobiografía, siempre, indefectiblemente, hace un poco de sociobiografía. Y yo creo que cierta España, aunque sea a través de, o cierta clase media, cierta vida provinciana, también de alguna manera está en el retrovisor de este libro, ¿no? Y se ve cómo era la vida en Gijón, cómo puede ser la vida en Gijón en los años 80, o cómo era España en aquel momento, ¿no? Cuáles eran las ilusiones o los sueños. Se ve muy bien, por ejemplo, también creo que el gran mérito, por ejemplo, de Ordesa es ese. Una novela, un libro de que se ha comparado un poco es Ordesa. Creo que, de hecho, la parte que a mí más me interesó de Ordesa es precisamente el retrato, no tanto de la familia de Vilas, como de la España que exudaba ese marco familiar, ¿no? Y creo que Manolo es muy hábil y muy certero a la hora de fijar una serie de fotos de un periodo. Tengo una curiosidad, Ricardo. ¿Era buen lector tu padre? Sí, mi padre. Yo de hecho, vamos a ver, para mí el libro ha sido siempre un paisaje natural. Nunca he tenido que hacer el esfuerzo de acceder a los libros, porque tanto mi padre como mi abuelo paterno eran grandes lectores, y yo siempre he vivido en casas bien nutridas a nivel de... Lo que pasa es que mi padre también, y precisamente yo creo a resultas de la enfermedad, dimitió de la buena literatura relativamente joven. Hay un momento en su vida, la verdad que yo tengo ahora en torno a los 50 años, que mi padre, con que se agota como lector, digamos, serio, ¿no? Y los últimos 20 años de su vida, pues leía. Yo reñía mucho con él porque leía. Pues él estaba muy orgulloso. Leía mucha filfa, ¿no? Sí, no, pero leía mucho. Se ve que, bueno, estaba cansado intelectualmente y leía mucha literatura, consumía mucha literatura para coger el sueño, ¿no? Estaba todo el día leyendo policíaco, pero policíaco malo y bueno, sí. Pero sí, no, él era un buen lector, y de hecho, bueno, él fue un poco mi primer guía en el desfiladero. Bueno, pues nada, como decías que con esto cerrabas un poco tal, voy a salirme un poco ya de tal, de la propia narrativa para un planteamiento más general tuyo como escritor, ¿no? Como decía en la pregunta anterior y tú en la respuesta, siempre afirmaste que escribías por necesidad intelectual, ¿no? En esta novela, pues claramente, como también mencionabas antes, una necesidad básicamente de expiación, ¿no? De alguna manera, etcétera, ¿no? Y sin pensar nunca en el lector que iba a ver detrás, ¿no? Entre otras cosas, por eso, ¿no? Por lo que comentábamos de tu perfecta consciencia sobre que ese lector ni tiene ya una crítica rigurosa detrás que le oriente, sino un puro mercado que le dice lo que tiene que querer leer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso evidentemente marca también estilo en cuanto a una honestidad intelectual a la hora de producir literatura, ¿no? Pero también supone un peaje, evidentemente, ¿no? Supone que en el clásico primum vivere de Inde Philosophari, pues ese primum vivere hay que salvarlo de alguna manera, ¿no? Porque seguramente esa literatura no lo va a salvar, ¿no? Lo que quería plantearte es precisamente qué es lo más enojoso de eso que tienes que hacer para ese primum vivere y de alguna manera si esta novela supuso desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que es una novela evidentemente hecha desde el de filosofari literario tuyo, ¿no? Si supuso algo especial con respecto al primum vivere mientras escribía. Bueno, yo creo que también pesa mucho en esto, ¿cómo decirlo?
el tipo de ambiciones materiales que uno tenga. O sea, yo soy una persona bastante espartana en mis necesidades, mejor dicho, ¿no? Yo necesito poco para vivir, ¿no? Entonces, nunca ha sido un conflicto para mí, desde ese punto de vista, que la literatura no me haya hecho ni rico ni me haya permitido llevar una vida muelle, ¿no? La literatura, desde que me dedico a ella exclusivamente, que fue en 2010 hasta ahora, me ha permitido siempre vivir con mucha dignidad, ¿no? Y con eso yo me conformo, porque al lado de eso lo que me ha regalado es tiempo, ¿no? Yo he sido dueño de mi tiempo durante más de una década como escritor para hacer lo que me diera la gana, para ir donde me diera la gana. La literatura, por ejemplo, me ha regalado algo que no hay dinero en el mundo que pueda pagar, que es viajar, ¿no? Yo con mis libros puedo decir que he ido al mundo entero. O sea, he estado incluso la literatura me ha permitido ir a China, ¿no? Pero porque fue una invitación de escritores chinos la que me iba a China, no es que yo me fuera allí de vacaciones. Pongo eso como ejemplo casi ya máximo. Yo he podido vivir en Alemania con mis libros, he podido vivir en Italia, conozco bien Francia, la he viajado prácticamente entera, he estado pues, muchas veces en Latinoamérica, he estado en Estados Unidos, en fin, me ha llevado a lugares que yo en una vida seguramente mejor armada o mejor en lo económico, ¿no? O más tranquila en lo económico no hubiera conocido nunca. Entonces, digamos que yo me siento más que pagado con lo que la literatura me ha regalado en ese sentido. Es cierto que también, bueno, para mantener esos 10 años de independencia desde el punto de vista de la escritura, de escribir lo que me dé la gana y publicar sin pensar en nada que no sea yo mismo como creador, bueno, pues sí, hay que hacer algún trabajillo. Uno no vive solo de los libros, ¿no? Vive de la paraliteratura. La literatura tiene un sistema en torno que son, pues bueno, charlas, bolos, escritura en prensa, dar clases de Dali. Hombre, bueno, a veces he tenido que hacer alguna cosa, bueno, que no me apetecía mucho, pero tampoco nada especialmente gravoso, ¿no? Ni a nivel de, digamos, de esfuerzo, ni a nivel de conciencia. O sea, no he tenido que vender mi alma al diablo, por ejemplo, ni escribir nada de lo cual me arrepienta. Y además creo que seguirá siendo así, ¿no? Yo creo que ya soy un escritor que, bueno, me parece que ni espero tampoco que, digamos, la editorial o la edición de primera línea me dé la espalda, ¿no? Yo creo que también soy muy afortunado en haber encontrado hace pues ya 13 años una editora como es Elena Ramírez y una editorial como es Seis Barral que nunca me ha cuestionado lo que hago, ¿no? Nunca me ha preguntado ni me ha dicho, oye, tu próximo libro tiene que ser sobre vampiros transilvanos o sobre toreros en paro, porque si no, no te lo publico. Y bueno, es una editorial que me ha apoyado cuando las cosas iban bien, obviamente, y es una editorial que me ha apoyado cuando los libros no han ido tan bien. Una editorial y una editora, ¿no? Y eso, bueno, creo que hoy para un escritor de mi naturaleza es el premio. El premio es no tener que preocuparme cada vez que termino un libro, de buscar editor, de pelearme con... Yo no tengo agente, por ejemplo, nunca lo he tenido. Mi agente es mi editor. Que nadie más interesado que el editor que tu libro funcione, ¿no? Porque va a ser el modo de que recupere el dinero que ha invertido en ti y de que garantice que va a poder seguir editándote. Confieso que hablé 2 veces en mi vida con agentes literarios y de lo único que me hablaron fue de dinero y
no me hablaron, en ningún momento me preguntaron qué tipo de libros hacía, ¿no? O qué tipo de literatura me interesaba. Entonces eso me hizo recular un poco, ¿no? En ese sentido me siento privilegiado, ¿no? Un privilegio que creo que me he ganado también. Y bueno, también creo que tengo un público, digamos, más o menos cautivo, ¿no? Que no es mucho, obviamente, yo no soy un escritor de grandes cifras. Con determinados libros he podido vender bastante, como fue el caso de La ofensa, por ejemplo, en su momento. Y como ha sido el caso, a pesar del contexto de la pandemia, que obviamente hizo mucho daño al libro, pero No entres dócilmente en Sancho Quinta es un libro que ha funcionado muy bien a nivel de ventas para lo que es mi estándar de lectores. Y bueno, yo soy un autor traducido, soy un autor que mantiene también una cierta visibilidad en 3 o 4 lenguas importantes y eso también te genera un... Y bueno, creo que tengo un prestigio consolidado. Formo parte de una generación más o menos reconocible de recambio de la generación de nuestros mayores, de los escritores de los 50. Bueno, creo que formo parte de esa horquilla entre escritores de principios de los 60, como puede ser Nacho Martínez de Pisó, mediados de los 70, como puede ser Isaac Rosa. Creo que hay un arco ahí de escritores de 15 años en los que bueno, me siento más o menos cómodo y me siento más o menos reconocido. Uno siempre querría más visibilidad, siempre querría más presencia, siempre querría más estar en la lista de lo mejor de todos los años, pero bueno, la literatura es un trayecto de largo recorrido. Sí, y en general creo que no te puedes quejar. No, por eso digo... crítica que tienes siempre. Sí. O sea, yo creo que efectivamente lo que dices es absolutamente cierto y además sabes de sobra que opino que absolutamente merecido, ¿no? Y yo creo que efectivamente eres el autor probablemente más importante de esa generación en el sentido de calidad literaria, ¿no? Y de regularidad y de producción, porque claro, la mayoría, bueno, salvando algunos nombres como Pisón, como Rey o tal, que producen más, producen mucho menos que tú, literatura, ¿no? Y especialmente literatura de nivel. Y entonces eso, que me parece que si hay una recepción crítica que reconoce eso, ¿no? Que reconoce eso. Bueno, muy bien. Pues, Ricardo, agradecerte este extraordinario libro, de verdad. Firmo todo lo que acabas de decir, Nacho, y no añadir nada más. Solo desearte que la actividad general, objetiva, no merme en ningún momento, porque ese es otro equilibrio difícil. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Tenía muchas ganas de una deuda que nos había quedado pendiente ahí. No, nosotros también, vamos. Hemos tenido además, bueno, no solo fallamos en marzo, luego tuvimos una segunda vida que nos coincidió también. El 11 de marzo y el 11 de septiembre tuvimos convocadas. Efectivamente, nos ha coincidido siempre con los... Bueno, y ahora debemos decir que estamos otra vez en pico. Sí, por eso digo que además coincidió con los picos, los dos picos. Pero bueno, ahora ya por desesperación, yo creo que ya Alejandro tuvo la buena idea de cortar, ya no nos dio más posibilidades y dijo a la tercera va la vencida. Acoso y derribo. Hacemos en esta plataforma y bueno, yo la verdad es que estaba gustísimo. No, yo también y espero además que esto sea el principio del fin de la pandemia. Marque el principio es de la tercera ola y conmigo la pandemia. Bueno, ojalá sea por el bien de todos nosotros. Bueno, queridos amigos, fue realmente espectacular la conversación que mantuvisteis los tres. Es una pena que por problemas técnicos el sonido no haya salido adecuadamente a muchas de los oyentes y por desgracia vamos a reeditar toda la conversación y ponerla a continuación, una vez corregidos todos los defectos, en YouTube. Qué bien. Pedimos 1000 disculpas a todos nuestros
no oyentes, solo videntes, porque solo se quedaron con la visualización y os recomiendo realmente que lo vean, les recomiendo que lo vean todos porque fue realmente interesante. Yo que tuve la suerte de poder verlos y escucharlos durante toda la conversación, puedo deciros que fue realmente magnífica, interesante. Y desgranaron aspectos íntimos, profesionales, de todo. La verdad es que fue realmente interesante. Hay preguntas que no voy a formular por los defectos que estamos teniendo con la transmisión desde nuestra plataforma a YouTube. La plataforma sale perfecta, pero en YouTube estamos teniendo muchos problemas. Así que lo que estamos haciendo es reeditarlo todo, componerlo y pasarlo a continuación, en cuanto sea posible, a YouTube, para que puedan apreciarlo todos nuestros videntes, vamos a llamar videntes. Y nada más, agradeceros muchísimo, que fue realmente interesante. Las preguntas se las voy a hacer por escrito a Ricardo para que lo conteste y en otro momento pues lo añadimos a la grabación que tenemos de todo esto. ¿Te parece bien, Ricardo? Sí, sí, por supuesto, claro que sí, Alejandro. Bueno, pues muchísimas gracias y fue realmente espectacular. Es un placer que a la tercera haya ido la vencida y esperemos volver a hacerlo y que se acabe la pandemia. Y nada, solo me gustaría añadir, no sé cuántos encuentros con Cauce me contemplan ya, pero bueno, siempre es un placer estar con vosotros y como bien dijiste en la presentación, Alejandro, la verdad es que sí. ya me llevo 3 directivas, me parece, contigo. Sí. No, lo cual es una prueba de que... Pero es una prueba de que nuestra relación tiene sus años, es una prueba de que sois contumaces, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Yo creo que si los datos no nos fallan, estuviste 5 o 6 veces con nosotros ya. Y es una prueba, como bien decías al principio, de que bueno, desde lo local, desde lo pequeño, en el mejor sentido del término, se pueden hacer cosas importantes y sobre todo tener, que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Un lugar tenemos a un local que eres tú, pero global. No solo por el viaje a China... Yo estoy aquí porque vosotros, efectivamente, desde Cauce, quiero decir, la nómina de personas que han pasado por Cauce la tienen muy pocas asociaciones culturales, desde luego de Asturias y de Avilés, que tienen mucha más presencia y mucho más nombre, ¿no? Y eso creo que hay que valorarlo porque a veces lo más cercano en nuestro ánimo a veces es lo más lejano y no debería ser así. Es verdad. Pues hay nivel y trayectoria. Sí, y bueno, como dijo Nacho, estás aquí por calidad y por cantidad. Es decir, estás por méritos propios, no tienes ningún enchufe con nosotros, que quede claro. No, la prueba es esa, que lleva viniendo como 6 veces en 10 años. O sea, la cantidad que produce es... Esperemos que no sea la última. Seguro. No va a ser, seguro. Esperemos. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y pedir disculpas, digamos, a todos los que quisieron vernos y escucharnos y por desgracia solo nos vieron y algunos nos escucharon entrecortadamente. Muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. El viernes volvemos y prometemos no tener estos problemas técnicos. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias.